Bueno, estamos en este segundo bloque de Contracara con Carlos José Haga y vamos a analizar. En el bloque anterior hicimos el tema de criptomonedas. Este nuevo bloque estamos hablando sobre el tema de la paz, que se avisora esta paz en Ucrania. ¿En qué rol va a cumplir la OTAN? ¿Cómo va a ser dividido el mundo? Es decir, cómo se enfrentan estas dos fuerzas y por supuesto el Reino Unido, que nunca queda fuera de ninguna negociación. Carlos, ¿cómo ves esta tratativa? Hay conversaciones entre Putin y Trump, medio debajo de la mesa, callados, hay varios contactos que se han hecho. ¿Cómo le ves en eso? Bueno, más que contactos, hubo una conversación muy larga de más de 1 hora y media, Ajá. donde se establecieron una serie de pautas para la paz en Ucrania. Los europeos globalistas, por supuesto, están enemigos de esa gestión, pero por eso es que la hicieron como por debajo de la mesa, para que no se enteraran de las cosas que se estaban hablando. Claro. En esa paz, llamémosle paz o intento de paz, uno ve una cosa muy sorprendente. Es decir, es un tiempo de aceleración histórica en cuanto al reordenamiento mundial. En este momento eso realmente le pone el acelerador a cambios que no se veían hasta ahora, ¿no? La primera cosa que es importante es que parece ser como que la victoria de Rusia también es la victoria de Estados Unidos con la figura de Trump. Me refiero a la victoria de Estados Unidos porque lo que pretende Trump de Ucrania es mucho más que lo que pretende Rusia. Es decir, Rusia lo que pretende en concreto, y está prácticamente concedido porque el secretario de Defensa de Estados Unidos se reunió con los europeos y se los dijo, es que Ucrania nunca entre en la OTAN, que las fronteras son las nuevas, hay un mapa ahí como quedan las fronteras, o sea, las fronteras son las de la guerra, hasta donde llegó Rusia, ahí se va a quedar la frontera. Trump llegó a decir que no le extrañaría que un día toda Ucrania pase a ser rusa en un momento dado, pero mientras tanto no pase a ser rusa, pretende algunas cosas. Pretende que Ucrania le pague por la ayuda militar que le brindaron, porque los europeos, según Trump, no ponen nada, entonces el que tiene que pagar es Ucrania. Y Ucrania tiene que pagar unos 500.000 millones de dólares, con lo que Trump se va a rearmar. O sea, el complejo militar industrial norteamericano va a recibir 500.000 millones de dólares de Ucrania. Básicamente van a sacar 500.000 millones de dólares de Ucrania, de alguna forma, para Estados Unidos como una especie de compensación por el pago de la ayuda militar. Además de eso, en un papel escrito que se presentó, que hasta ahora está dando vueltas por ahí entre los países europeos, le pide la mitad de todas las tierras raras que existen en Ucrania. Ucrania es un país que tiene en su geografía muchas tierras raras, que son 17 elementos críticos para la tecnología moderna, tanto de comunicaciones como inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Eso, la mitad de todo lo que tiene, lo quiere manejar Estados Unidos. Y todas las tierras y el plan de reconstrucción lo va a manejar BlackRock. Ese es Esa es la propuesta occidental. Esa es la propuesta occidental que Rusia está dispuesta a aceptar. Ah, mira. ¿No? Es la única cosa donde se ha armado un escándalo en Europa entre los líderes. En este momento siguen siendo globalistas esos tipos, ¿no? Entre los líderes de los globalistas es el tema de la defensa europea, porque Estados Unidos se retira de la defensa europea y dice, bueno, muy bien, yo ya me arreglé con Rusia, así que el problema de Rusia ya no es mío. Ustedes formen una organización militar, o sea, es el fin de la OTAN lo que le está diciendo. Formen un ejército europeo, páguenselo ustedes si pueden, páguenselo ustedes si pueden y arréglenselo, ¿no? Y el tema es que como quieren meter a Inglaterra se quiere meter en el medio, porque Inglaterra quiere cortar este proceso, como cortó el proceso de paz que se había hecho en Turquía. Entonces quiere romper esto y quiere mandar tropas, pero para seguir haciendo guerrilla, prácticamente. Inglaterra y Francia están en esa posición de obstruir el proceso de paz. Antes de las fechas previstas, porque está prevista para a ver exactamente, 20 de abril el cese del fuego,
sobre fin de abril la conferencia internacional para discutir los términos de la paz, que básicamente la rendición de Ucrania, eso, ¿no? Y el 9 del 5 es el día de la firma de la paz en definitiva. El 9 del 5 es muy importante para los rusos. Vos te das cuenta del acuerdo que se está trabando. El 9 del 5 es el día de la victoria, donde se hace siempre el desfile en la Plaza Roja, que se festeja el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea que Putin se salió como un gran vencedor de esto, que es cuando vencieron a Alemania, básicamente, y bueno, y hoy quieren que el mismo día se firme la paz en Ucrania. Acordate que todo esto empezó con la idea de la desnazificación de Ucrania, por los ataques a la zona rusófona, que constantemente estaba teniendo un grupo que, bueno, finalmente lo desarmaron. Es una cosa muy importante lo que está pasando en este momento, porque están repartiéndose el mundo con una especie de Yalta, pero no con todos los actores de la Yalta vieja, sino entre dos nada más. Ahora, el objetivo, básicamente, de Estados Unidos es cerrar el capítulo de este asunto porque piensa en la guerra comercial, híbrida y todo eso con China. Es evidente que los ojos de Estados Unidos y esta repartija está para orientarse sobre el tema chino, que es lo que a Estados Unidos le preocupa más, que es donde está perdiendo toda la batalla económica. Claro. Ahora pregunto dos cosas. ¿Cómo hace Ucrania para pagarle a Estados Unidos 500.000 millones de dólares? ¿De dónde lo saca? Empecemos por ahí, ¿no? Le entrega las tierras y le entrega las minas de tierras raras y de minerales y todo eso. Todo eso se lo tiene que entregar a Estados Unidos. Estados Unidos va a pasar a ser administrador. Y hay una discusión sobre quién pone las fuerzas de paz entre las dos, mientras se produce Ucrania tiene que quedar sin ejército, según Putin. Bueno, mientras tanto, ¿quién cubre, digamos, ese bache que hay de las fuerzas de paz? Bueno, ahí enseguida, por supuesto, está ese tema de Alemania en el escenario de guerra, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí. Ahora, la idea de Putin y de Trump es que tienen que ser fuerzas militares del sur global. Por eso la conferencia de paz se hace en Arabia Saudita y se está pensando en fuerzas militares del sur, es decir, que pueden ser de otros países que no sean europeos. Por supuesto que ya los polacos y los alemanes no quieren saber nada con ir a mandar los soldados ahí a la línea fronteriza que va a quedar, que no va a ser OTAN, que no va a haber artículo 5, que no va a hacer nada, es decir, simplemente fuerzas como cascos blancos, una cosa por el estilo, para garantizar que no haya escaramuzas entre las fuerzas remanentes. Todo eso está planificado de esa manera. Ahora, Inglaterra quiere romper eso. El adversario más importante de todo esto, que va a terminar arrasando con la OTAN entera, va a ser Gran Bretaña, porque la quiere arrastrar a que la guerra siga. Eso es lo que está tratando de lograr. Creo que Estados Unidos no se lo va a permitir. Me da la impresión de que no. Ni Rusia menos. Y si se meten ahí, significa entonces que Gran Bretaña se va a convertir en un objetivo militar de los rusos. Inmediatamente. No ha llegado a mayores, gracias a Dios, de lo que se podía suponer que podía ocurrir, ¿no es cierto? Que Rusia lanzara alguna... ¿no? Hubiera un enfrentamiento nuclear. Ya bastante gente murió, se calcula que 1,5 millones de ucranianos. Es una cantidad de gente, ¿eh? Ahora decime el rol de Zelensky, porque para Rusia Zelensky no tiene legitimidad. Entonces, ¿qué hacen? ¿Lo sacan a Zelensky y nombran un tribunal? Bueno, Zelensky tiene mandato vencido. Y no quiere llamar a elecciones. Y dijo, no hace falta hacer elecciones porque estoy yo. Pero el problema de Zelensky es que ahora tiene miedo de que lo maten. Porque para el pueblo ucraniano, Zelensky está firmando ahora una paz en condiciones 20 veces peores que la que tenía para firmar con Turquía al principio de la guerra. Cuando se hizo la conferencia de paz en Turquía y se hicieron varias reuniones en Bielorrusia y esas cosas, que estuvo el mismo Zelensky y estuvo mucha gente, bueno, habían acordado un plan de paz, pero le hicieron caso al británico, al loco despeinado parecido a Milei, y bloqueó o sea, los convenció de que ellos iban a soportarlo, de todo lo que sea necesario para ganarle a Rusia. Y Zelensky
accedió a eso y ahora está, bueno, hay mucha gente que lo acusa porque, bueno, falta muchísimo del erario público, parece ser que no se sabe dónde están, como 500 millones de dólares, hay un montón de cosas raras, y a Estados Unidos no lo está respaldando a Zelensky en este momento. Zelensky se está buscando de amigos a los ingleses y a los franceses. Parece ¿no? que... Ahora, ¿cómo va a ser Macron? ¿Cómo va a ser Macron? ¿Va a seguir comiendo canapé, tomando whisky mientras resuelve si va a mandar algunos soldados franceses o no? ¿Con qué ejército va a ir? Yo no sé. Europa no tiene un ejército comparado con el de Rusia como para vencer a Rusia, ni mucho menos. Y sin el apoyo norteamericano, la OTAN no tiene ningún sentido. Claro. La OTAN está al borde del colapso, realmente. Si Estados Unidos se retira de ahí, la OTAN cae, no tiene ningún rol. A no ser que Inglaterra lo mantenga. La idea, como dijeron cuando se fundó la OTAN, dijeron, la OTAN es un sistema para tener a Rusia afuera, ¿sí? A Alemania abajo y a Estados Unidos adentro. Bueno, Estados Unidos se fue. Estados Unidos se fue. Y el que soporta todo militarmente es Estados Unidos. Esa es la realidad de las cosas. Es decir, Europa, ningún país de Europa está en condiciones de competir con Rusia, nada. Primero que tienen armamentos que ni siquiera Estados Unidos tiene. Tienen unos armamentos electromagnéticos que producen el mismo efecto que una bomba nuclear sin radiación ni nada. Y eso no lo tiene Estados Unidos. Tiene los misiles hipersónicos y una serie de cosas que Estados Unidos lo va a tener dentro de 2 años, 3. Es decir, Estados Unidos lo que quiere es cerrar el capítulo ese para dedicarse a China. Está clarísimo que el objetivo de Estados Unidos es China. Además de la el enemigo no es Rusia. industrial. Ya a esta altura del partido el enemigo no es Rusia. No es Rusia. Y sin embargo, dentro del pacto, por ejemplo, hoy preguntaron a algunos funcionarios rusos si se había incluido el tema de restituir el gas a Europa y todo eso, y lo primero que dijo el tipo es, Lavrov dijo, no, del gas no hablamos. Eso quiere decir que el gas se va a seguir yendo a China, a la India, pero no va a volver a Europa. Ahí está demostrado, ese es un pacto con Estados Unidos. Ese es un pacto, o sea, Estados Unidos se está quedando con el manejo de la Europa occidental y los está sometiendo a un régimen económico tremendo, porque le está deslocalizando las industrias y llevándoselas a Estados Unidos. Toda la industria alemana se está yendo a Estados Unidos. Alemania va a quedar sin industria. Bueno, y nada de eso. Se queda Alemania sin industria y Francia va a estar enclenque. Obviamente la caída de Europa a lo peor, porque justamente los dos motores de Europa es Alemania y Francia. Bueno, hubo también un reclamo del secretario de Defensa norteamericano en esta última reunión, donde le señaló el tema de la libertad de expresión que pasó durante la pandemia, y les dijo que todo lo que hicieron, ¿no? Y mencionó unos ejemplos muy curiosos, que por supuesto nosotros ya lo sabíamos de antes y siempre lo criticábamos y todo lo demás. Por ejemplo, que le prohibían a los irlandeses, les prohibía rezar en sus casas porque cerca había un hospital de gente de género distinto. Cosas por el estilo, ¿no? Y ponían censura en las redes sociales y todo eso. Bueno, se lo reclamó abiertamente el secretario de Defensa nuevo de Estados Unidos, diciendo, ustedes hicieron esto y se perjudicaron solo. Con esas cosas se perjudicaron solo porque arruinaron a su gente. Lo mismo lo que no pueden producir, fíjate lo que hizo Holanda, de comprar las tierras Holanda era el segundo productor mundial de alimentos, le compró las tierras a los agricultores y solo para dejarlas así tierra, digamos, porque no sembraron más nada, no criaron más animales, nada. Ahora importan todo. Se cambió por completo. Se importan todo y cada vez tienen menos recursos. O sea, es más caro, con una inflación tremenda. Es decir, el destino de Europa se va a complicar y mucho. Y formar un ejército y financiar un ejército como les pide Trump, diga, pongan ustedes 5 o 10% del Producto Bruto Europeo y ya está, tienen un ejército. Si Rusia los invadiera, tendrían cómo defenderse. Sin nosotros, dijo.
Claro. A nosotros ustedes no lo necesitamos para nada, así que nos vamos. Es así. Ahora, hacer el ejército europeo, si tienen que poner a los ingleses adentro, quiere decir que ese ejército excede a la UE, porque Inglaterra ya no pertenece más a la UE. Claro. ¿Qué clase de ejército sería? No lo sabe nadie. ¿Y cuánto tiempo tardarían en tenerlo? No lo sabe nadie. Claro. Pero lo que sí es concreto es que Estados Unidos se va a quedar con todas esas cosas de Ucrania, BlackRock se va a quedar con todas las tierras fértiles y Rusia se va a quedar con la tierra que digamos, donde vivían los rusos y estaban dentro de Ucrania, o sea, toda la zona. Y le va a bloquear Odessa va a quedar para Rusia y esa nueva Ucrania tan chiquita no va a tener salida al mar. Va a quedar encerrada en esa zona. Y habrá un ejército multinacional, según Trump, del sur global, como resguardo de los límites establecidos. Eso es lo que se está fijando ahí. Se va a terminar la guerra, pero se va a terminar el 9 de mayo. No se va a terminar antes. Claro. Y después, el día después, como decís, ocupar con fuerzas de paz, entre comillas, ¿no? Que aseguren que no va a haber más enfrentamiento entre sectores, obviamente. Eso es lo que tienen que decir, eso es lo que pretenden ser. Digamos que Ucrania perdió la guerra, básicamente. Y Estados Unidos, al final, Estados Unidos y Rusia son los grandes ganadores, porque se reparten en Ucrania como si fuera un queso. Claro. Bueno, no solo perdió Ucrania, perdió Europa. Europa perdió muchísimo y va a perder más todavía. Pero los líderes que tiene Europa son los que han hecho esto. Esto no es que Europa perdió porque sí. Tienen unos líderes espantosamente metidos en la élite global y jugaron al globalismo de los Clinton y de Biden y de todas esas cosas y salió mal. Esto es exactamente lo que ocurrió. Ahora no sé cuánto tiempo más va a tardar Europa en ponerse de pie después de todo esto, porque en realidad en Europa no cayó una sola bomba, no se rompió un solo edificio, no pasó nada, pero realmente económicamente ya no son la misma Europa que antes. No, ya no están ni fuertes en eso. Bueno, hasta el socialismo que los ha destruido permanentemente a todos, ¿no? Y ahora esta nueva tendencia, ¿no? Centro derecha o liberal tampoco aporta demasiado, ¿no es cierto? Siempre igual son cola de cañón, ¿no? Les pasa lo mismo que a nosotros los argentinos, de otra manera. O sea, los grupos que se disputan el poder, todos piensan en el mismo modelo. Y ahí está el problema. El que se salió del libreto fue Estados Unidos. Porque Estados Unidos estaba involucrado en el mismo tema globalista hasta Trump. Trump es lo contrario. En ese punto es lo contrario. Y los dejó colgando del pincel, subido arriba de una escalera colgando de un pincel. Es así. Y ellos pretendían que Estados Unidos continuara la guerra, que siguiera aportando dinero y todo lo demás. Y ahora Trump está en la posición de recuperar la plata perdida, toda la inversión militar que se hizo y quiere que Ucrania se la pague con bienes. Con bienes. Por supuesto que los alemanes salieron a decir enseguida que es una cosa muy egoísta la que hizo Estados Unidos y que es un abuso y todo lo demás. Pero ¿y qué querían? Yo, si me pongo a pensar mal, digo, Biden en realidad empezó una cosa que ahora Trump la termina en una factura. En una factura a cobrar. Todo lo que hizo Biden lo va a cobrar Trump. Ahora, en este aspecto, bueno, lo que quiera cobrar Estados Unidos, no lo cobra Estados Unidos, lo cobran las empresas como BlackRock, etcétera, que al final de cuentas son las que van a impulsar ahí y adueñarse de todo. O sea, que no sé en qué aspecto Estados Unidos gana, fuera de poner su propio empresa. Ya tiene los contratos firmados, BlackRock en particular ya tiene los contratos firmados para todo lo que son las tierras y la reconstrucción. Lo que pasa es que no se había hablado de la minería. Estamos hablando de tierras fértiles como la Pampa, como nuestra tierra. Esa es la que se va a quedar BlackRock. Pero lo de la minería no. Lo de la minería es una cosa nueva que introdujo Trump en la discusión ahora. Cuando es el mismo tema de Groenlandia. Groenlandia, si uno lo piensa bien, ¿por qué esa cosa de hablar de Groenlandia así como de la nada? De repente Groenlandia parece ser tan importante, porque está llena de tierras raras. Y las tierras raras
son el elemento clave para la guerra, vamos a decir, híbrida contra China. El que domina las tierras raras tiene los elementos necesarios para tratar de superar al otro. ¿A qué se determina China, tierra rara? ¿Qué es tierra rara? Son 17 elementos nuevos, se llaman raras porque no están en la tabla periódica, que son necesarios para la producción de todo lo que es la tecnología ultramoderna, la inteligencia artificial, los superconductores, incluso la electrónica más avanzada, los nanosistemas. Bueno, todo eso se aplica militarmente, se aplica en la industria. El que maneja eso tiene con qué hacer los elementos, las máquinas y los, ¿cómo te puedo decirlo? Como si fueran los teléfonos nuevos que van a venir, con inteligencia artificial incorporada, el manejo autónomo de los autos y todo eso se hace con tierra rara. Hasta ahora con pocas cantidades que van sacando de distintos países. El que mejor se posicionó en el mundo fue China, que fue la gran pérdida europea. Por ejemplo, a Francia la sacaron de toda África, tenía incidencia como en 7 u 8 países críticos de África, llenos de tierras raras, pero se lo quedaron los chinos. Entonces Estados Unidos se da cuenta de que si pasa más tiempo y no accede a fuentes de tierras raras, pierde la carrera con China y bueno, ya después ahí queda como potencia secundaria. Y eso es lo que, incluso para la fabricación de armas modernas, ¿no? Queda como una cosa secundaria. Entonces le interesaba Groenlandia por esa razón. Y se dieron cuenta ahora que Ucrania está llena de tierras raras. Así que todas esas minas las quiere Trump para Estados Unidos. Todavía no está decidido quiénes son Estados Unidos, qué empresas son, pero todo esto está. Y el dinero que va a producir, digamos, la entrega de todos los que son empresas y todo eso a Estados Unidos es para financiar el gasto militar que hubo. O sea, en realidad Trump está contentando a su complejo militar industrial con una millonada impresionante de plata que va a sacar de ahí. Al mismo tiempo, al modelo económico que está queriendo hacer, se garantiza el suministro de las tierras raras como para que haya un salto, estos grandes centros, los grandes nodos, los bancos de datos, todo necesita tierras raras para que funcione. Y eso necesita cantidades. Y los chinos tienen, digamos, de la África y así, pero en China no hay tanto. En la Argentina hay poco también de eso. O sea, se llama tierras raras porque además son elementos muy escasos en la Tierra. Se cree, yo no he leído nada más por encima de dónde es el origen, si era totalmente terrestre o no, pero se cree que esas tierras llamadas, esos materiales especiales, provinieron del espacio a través de meteoritos y cosas que cayeron en la Tierra. Por eso no es abundante, ¿no? Hay una cantidad de materiales que son muy poco abundantes y en general se los usaba. Cuando se detectaba eso, se sabía que ahí había caído un meteorito en tiempos remotos, cuando la Tierra estaba en formación y demás, ¿no? Entonces, cuando encontraban eso, decían, bueno, acá está la señal, porque siempre que había un meteorito estaba eso. Bueno, en esos lugares. Ahora, por supuesto que hay meteoritos que cayeron en la historia originaria del planeta, y esos son minas donde hay cierta abundancia, porque tampoco abundan, son bastante escasas. Por eso la importancia estratégica. Y ahora más que nunca. Claro, no, pero ahora porque ahora se utilizan. Antes se sabía que existían, pero no se utilizaban para nada. Nadie sabía cómo utilizarlos. Pero, por ejemplo, los circuitos espaciales, los cohetes y los satélites y todo eso, llevan muchas tierras raras, están bañados en eso porque lo único que los protege contra la radiación solar. Mira, interesante. Ya tendríamos que hablar en algún momento de este tema. Carlitos, bueno, muy interesante porque, bueno, al final el que ha perdido todo es Ucrania, ¿no? Ucrania con la ayuda, supuesta ayuda. Perdió el territorio, perdió todo. Perdió 1,5 millones de personas, perdió todo. Y encima endeudada, por supuesto, para siempre, ¿no? O sea que ese va a ser el mayor flagelo. ¿Qué destino tiene Zelensky? ¿Qué destino tiene Zelensky? Zelensky cree que se va a ir a un exilio dorado. Bueno.
a disfrutar la plata que desapareció de Ucrania, que fue donada. Sí, bueno, sus familiares estaban viviendo en el extranjero. Bueno, es más o menos como los hijos de Netanyahu que viven en Miami, ¿no? Claro, también. Sí. Y con millones, sin duda, sin duda. Carlitos, sí. Muy interesante todo, te agradezco mucho, muy valioso. ¿Habrá algún cierre, algo particular en esto? No, la única cosa que me parece a mí que hay que tener un ojo encima, porque va a tener algún efecto sobre todo el mundo, y nosotros también, es esta nueva especie de Yalta sin Francia, sin Inglaterra, sin los países que formaron parte. Solamente hay una especie de acuerdo bilateral entre Rusia y Estados Unidos, donde se están repartiendo no solo Ucrania, sino el destino de Europa, ¿no? Y pronto va a llegar a tener repercusiones en otras áreas del mundo, sin ninguna duda. Un pas de deux. Eso va a ser un baile de dos. Sí. Es verdad. Se cayó el orden del 45. Sí, nuevo orden mundial, no sé dónde va ahora. Pero bueno, no, tampoco saben, ni ellos saben demasiado bien. Van tanteando, están negociando. Carlos, bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, muy interesante. Gracias por todo, gracias. Hasta pronto. Hasta luego, chao, chao. A todos ustedes, interesante, bueno, esto porque sea la paz de Ucrania, ¿no? Tanto sufrimiento, tanto en los ucranianos, tanto drama, ¿no? Y como las autoridades, Zelensky, un criminal, un sinvergüenza, un genocida, como Netanyahu y como tantos, que ha destruido un país teniendo la oportunidad de haber salido honorablemente dentro de lo que eran las ofertas que le hicieron de paz tantas veces, y que por presión obviamente europea y todos estos sectores de la agenda y del poder profundo mantuvieron, ¿no? Y hoy vemos ese drama. Bueno, ojalá que se termine, pero termina Ucrania y seguramente Europa desaparecerá, irá en camino de extinción, o por lo menos sin decisión alguna en el concierto de las naciones. Creo que ya está muerta. De todas maneras, esperamos ansiosos, sin duda, ¿no? El trato de paz, ¿no? Que se termine esa guerra de una vez por todas. Y, bueno, hay que ver cómo va a seguir lo de Gaza, ¿no? Y Israel. Dios quiera que también haya una solución y que Israel pague los 500.000 millones de dólares que destruyó Gaza, ¿no? Y que esa plata que ha sido invertida por tantos países, especialmente Estados Unidos, sea invertida para que vuelvan los palestinos y los palestinos se rearmen nuevamente. Y ojalá haya una franja real que no pueda cruzar Israel y que los palestinos puedan vivir en paz. Por otro lado. Y con relación, para ir cerrando, el tema de las cripto, los tokens, ¿no? Todo esto del Libra del presidente de la República, la verdad es que una vergüenza, ¿no? Una vergüenza general. Y bueno, lo demuestran, ¿no? El desequilibrio mental de este señor. Y obviamente todas las trapisondas y todo el engaño, porque ha sido siempre una mentira. Una mentira. Él es una creación. Y esa creación la han utilizado grupos de interés muy fuertes, sin duda, Elstein y todos estos grupos, que son los que se han aprovechado y han hecho negocios. Ellos son los dueños de todo. Lamentablemente, con la estupidez de este tipo se le está terminando el negocio. O por lo menos se le termina groseramente como le están haciendo ahora. Vendrá el próximo y seguirán haciendo negocios. No tan groseramente, pero van a seguir, ¿no? Estos tipos clavan las guampas ahí y difícilmente se los pueda sacar. De todas maneras, vemos que de alguna manera Victorio Villarroel ya está frotándose la mano, mucho más, como dice Carlos Saga, y que probablemente tenga una oportunidad. Esa oportunidad no es que diga, oh, ya está, cambiamos, vamos a estar mejor. Todo va a ser un drama, porque la Argentina está en un drama. Está en un drama económico, social, político, cultural. Estamos en un drama grave, ¿no es cierto? Somos casi en una barraris en extinción. Y bueno, eso es lo que estamos nosotros. Pero bueno, seguimos teniendo tipos que hacen daño en vez de la Argentina que puede prosperar y la Argentina potencia que tanto deseamos. Bueno, se ha ocupado la democracia en destruir todo eso desde el golpe de Estado del 76 en adelante. Hoy tenemos un presidente desequilibrado que ya va para cualquier lado y que esto le va a dañar a la Argentina. Porque lo mismo que los Kirchner, haciéndose los cancheros, tomaban la empresa de Aguas Argentinas, y tomaban YPF y Repsol y qué sé yo, que terminamos pagando en la CIADI millones y millones de dólares, y ahora estamos pagando en las cortes que nos están embargando todos los bienes que tengamos en bancos extranjeros, en bancos.
plus lo que tengamos afuera, que lo van a embargar, es decir, forma parte de cómo dilapidaron el Estado importándole nada. Bueno, este señor es exactamente lo mismo. No solo dilapida todos los fondos que vienen entrando para mantener un dólar ficticio y la timba financiera, sino que ahora, sumado a esto, todos los juicios que vendrán con costas, ¿no es cierto?, contra el Estado Nacional, porque él, siendo presidente, hizo esa promoción de esta moneda libre. O sea que hasta los propios libertarios, ¿no?, están enojados porque la oportunidad que tienen de gobernar y poner su plan, más allá de que no estemos de acuerdo, se les escurre por las manos. Y bueno, eso se llama cuando uno tiene un imbécil como presidente de la República. Desgraciadamente, nosotros lo tenemos y difícilmente salgamos de esto tan fácilmente. Y nos va a costar y pasaremos momentos muy difíciles, pero será otra historia. Espero que, no sé, nos ilumine. La Virgen Santísima le pedimos que nos proteja, porque la verdad necesitamos mucho de su manto y protección. No hay que dejar de rezar, porque la Argentina merece otra cosa. Y los argentinos merecemos un castigo, para que ese merecimiento, que sea otra cosa, sea mejor. Pero también aprendamos. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele B1. Toda la verdad primero. Gracias.